Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Ameripharma. Bien, a mediados de este año, el precio del barril del petróleo, del crudo, estaba alrededor de $100. Y a partir de ahí hemos visto cómo ha ido descendiendo el precio de ese producto. Un producto que llegó a estar en $140 hacia el año 2008, es decir, que ha ido reduciéndose, pero en este mismo año todavía estaba en el entorno de los $100 y comienza entonces a experimentar una disminución. Una disminución que obviamente es el reflejo de las condiciones de demanda y oferta en el mercado. Por el lado de la demanda hemos visto cómo en los últimos meses, a pesar de las políticas que se ha estado ejecutando en algunos países, específicamente sus políticas monetarias, la recuperación económica no es rápida. La recuperación económica es bastante lenta, como por ejemplo el caso de Europa o también el caso de China. China, que llegó a crecer por encima del 12-13%, pues está creciendo este año en 7.5%. Cuando China y Europa reducen su ritmo de crecimiento, eso significa que la demanda de petróleo disminuye y al disminuir la demanda de petróleo o disminuir su tasa de crecimiento, entonces dada la producción, pues esto hace que, dado que la oferta es mayor que la demanda, tienda a haber una presión hacia la baja de los precios. Por el primer elemento que explica la reducción de los precios, que entre junio y noviembre ha bajado en más de 30%. Ha bajado en más de 30% en los últimos meses. El otro punto que explica esa reducción de más de 30% en el precio del crudo en los últimos meses es también la producción, el aumento de la producción de lo que se llama shale oil. Shale oil, que es la producción que está llevando a cabo los Estados Unidos, es un petróleo sintético, es un petróleo que se obtiene de las piedras a través de una reacción química donde se genera un precio de, digamos, un petróleo a un precio que, cuyo costo es mayor, hay que señalarlo, el costo es mayor que el costo del típico pozo de petróleo que usted simplemente hace un hoyo y sale por gravedad o simplemente por bombeo, sale el petróleo. No, este hay que bombear un conjunto de químicos a una zona llena de rocas, donde esas rocas tienen ciertas partículas que pueden convertirse en petróleo por esa reacción química provocada por esa inyección de esas sustancias que se le está colocando, lo que se llama el proceso para determinar o obtener lo que es el shale oil o el shale gas o esquisto, que es como se le ha traducido su nombre, pues ese tipo de petróleo es un petróleo que sale muchísimo más caro que el petróleo que sale simplemente por el método tradicional. No obstante, dado que el precio del petróleo ha estado por muchos años muy alto, pues se hizo rentable explotar ese petróleo llamado shale oil. Pues bien, esto ha hecho que los Estados Unidos aumenten significativamente su producción de ese tipo de petróleo. Y al aumentar los Estados Unidos, que es un gran demandante de petróleo, su producción de shale oil, esto hace que entonces disminuya la demanda de los países exportadores de petróleo. Es decir, que por parte de los Estados Unidos la demanda que adquiere de los países exportadores de petróleo se reduce, como es el caso de Arabia Saudita. Los Estados Unidos han reducido en 30% en los últimos meses la demanda o las compras que él le hace a países como es el caso de Arabia Saudita. Esta reducción de las compras a países como Arabia Saudita hace que estos países pues tengan que reducir los precios. Y vemos cómo al tratar de reducir o estar reduciendo los precios, para evitar que esto le disminuya significativamente lo que son sus ingresos por exportación, pues estos países han tendido a aumentar su oferta. Y al aumentar la oferta, entonces tiende a que todavía se reduzcan más rápido los precios. Eso es lo que está explicando esta disminución actual que se está viendo en los precios de los combustibles. Primero, porque hay un menor ritmo de crecimiento de la economía mundial y por lo tanto un menor ritmo de crecimiento de la demanda. Y segundo, porque ha habido un aumento de la oferta de crudo. Y ese aumento de la oferta de crudo hace que entonces el precio disminuya. De manera tal que lo que nosotros estamos viendo es la reacción típica del mercado. ¿Qué intentó hacer la OPEP esta semana? La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
domina alrededor del 40% de la producción de crudo mundial. Entre estos está Arabia Saudita, que es el principal. Está Venezuela también, pero hay otros países que están fuera de la OPEP, como es el caso de Rusia, que es un gran productor, y está el caso de México, que es otro gran productor. De manera que tenemos OPEP y tenemos luego países no OPEP, que son grandes jugadores en el mercado. Pues se trataron de poner de acuerdo primero, antes de la reunión del pasado jueves, se trataron de poner de acuerdo países de la OPEP y países no de la OPEP. Por ejemplo, Arabia Saudita, Venezuela, Rusia y México se intentaron poner de acuerdo el martes. ¿De qué? Bueno, de reducir su producción. El problema es que ninguno quiere reducir su producción y dice Arabia Saudita que ella no lo va a hacer, que ella no va a reducir su producción para que otros puedan beneficiarse del aumento esperado del precio de los combustibles. Si se reduce la producción, la oferta disminuye. Si se reduce la oferta, dada la demanda, pues tendería a aumentar el precio de los productos. Entonces, Arabia Saudita no se puso de acuerdo con Venezuela, con Rusia y con México, y ahí en ese momento el precio del barril de petróleo cayó en 0.3%. Pues bien, ¿qué sucedió entonces el jueves? El jueves definitivamente se celebra la reunión y no se ponen de acuerdo. Los países de la OPEP no se ponen de acuerdo y la producción que ellos tienen de 30 millones, que es el límite, se mantiene. Es decir, no se reduce como quería Venezuela, que se redujese en términos de barriles, millones de barriles diarios, que es 30 millones de barriles diarios lo que produce la OPEP. Venezuela quería que se redujese en alrededor de 1.5 millones de barriles diarios. Y no se acordó eso. Lo único que se acordó fue respetar que se mantuviese el límite de los 30 millones de barriles diarios de producción por los países de la OPEP. ¿Qué significa eso? Una disminución del nivel actual de producción de 300.000 barriles. Y con esa reducción de 300.000 barriles, no es verdad que los precios van a volver a aumentar, no. Cuando el mercado se dio cuenta de esa información, inmediatamente atacó. Y en ese momento, pues los precios del barril de petróleo cayeron por debajo de los $70, tanto el Brent como el contrato a futuro. El contrato a futuro estaba cotizándose alrededor de 67, 66 dólares el barril de petróleo, y el Brent solamente, tan pronto se supo la noticia, cayó en casi 4% el Brent, y el contrato a futuro cayó en casi 5%, y el viernes volvió a caer tanto el Brent como el contrato a futuro, lo cual significa que ahora el barril de petróleo está por debajo de los $70. Tanto el que se utiliza para determinar el precio de los combustibles en la República Dominicana como el Brent, que es uno de los más famosos a nivel internacional, los dos están por debajo de los $70. Y obviamente que esto va a favorecer a países como la República Dominicana, que son importadores netos de petróleo. Va a perjudicar a países exportadores, como es el caso de México, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Brasil, que son exportadores netos, o Ecuador, que son exportadores netos, pero países como la República Dominicana, ahí va a tener un beneficio en términos netos. Claro que habrá un impacto negativo por el lado de que de las recaudaciones, hay un segmento de las recaudaciones que está afectado por los precios internacionales de los combustibles. Si bajan los precios internacionales de los combustibles, el impuesto ad valorem se reduce y este impuesto ad valorem al reducirse disminuye las recaudaciones. Pero hay otra parte de los impuestos que no es ad valorem, sino que es una cantidad fija por galón de combustible y esa sí se mantiene, incluso puede aumentar. ¿Por qué puede aumentar? Porque al reducirse el precio de los combustibles es altamente probable que se eleve la cantidad consumida y al elevarse la cantidad consumida, esto puede generar un aumento entonces de las recaudaciones del gobierno que pudiera compensar la caída de las recaudaciones provenientes de la disminución de los ingresos que va a generarse por el hecho de que disminuye el nivel de impuesto ad valorem sobre los combustibles. De manera que por el lado de los ingresos, podemos tener un movimiento ahí donde uno cae, pero otro puede subir acá en la República Dominicana y compensar un poco la caída. Ahora, por el lado del gasto, miren, por el lado del gasto, el gobierno dominicano se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque va a disminuir lo que es el déficit del sector eléctrico. Y ahí el gobierno tiene que hilar muy fino. El gobierno tiene que presionar a los generadores para que disminuyan el precio,
para que no se utilice la fórmula de indexación únicamente hacia arriba y no hacia abajo. No, el gobierno tiene que sentarse con los generadores de electricidad y presionarlos para que esta reducción que se ha estado dando del precio del crudo y que por lo tanto va a disminuir el precio del gasoil y el precio del fuel oil, que son dos todavía combustibles importantes que se utilizan en República Dominicana, hay que tratar de que los precios de generación los reflejen esa disminución. Y al disminuir estos precios, disminuye el déficit del sector eléctrico. Y al disminuir el déficit del sector eléctrico, dada la tarifa, entonces el gobierno tiene un respiro por el lado de las finanzas públicas. Y esto es algo positivo. Esto es algo positivo porque hay que recordar que el gobierno tiene que mandar alrededor de 1.200 a 1.300 millones de dólares de recursos a el sector eléctrico. Si disminuye el déficit, entonces el gobierno que se ahorre 200, 300 millones de dólares, eso es algo positivo. Otro aspecto también positivo para la economía dominicana, fuera de lo que son las finanzas públicas, es el impacto que tiene sobre el consumidor. Hemos visto cómo en las últimas semanas se ha reducido en más de 40 pesos el precio de las gasolinas y del gasoil, en alrededor de 30 pesos. O sea, que hemos visto reducciones importantes que gracias a la presión que ejerció el Ministerio de Industria y Comercio con los transportistas se ha ido logrando también el acuerdo necesario para reducir el precio de los pasajes. Y eso es algo sumamente positivo porque le genera un aumento del ingreso disponible a la población. Ese papel que jugó el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, es un papel que ayuda a que no solamente nos beneficiemos como consumidores finales de la reducción de los precios de los combustibles, sino que además nos beneficiemos de que algunos artículos, como es el caso de los pasajes, o servicios, comiencen a bajar. Y al bajar el precio del pasaje y también del costo del transporte, eso puede beneficiar a la población también indirectamente porque habrá una disminución de los precios de los artículos, por ejemplo, al ser traídos desde un puerto hacia la ciudad o al ser traídos del campo a la ciudad, eso favorece a la reducción de los costos y esa reducción de los costos puede ayudar a disminuir los precios que nosotros pagamos como consumidores finales. De manera que eso que está sucediendo allá, que la OPEP no se haya puesto de acuerdo, que haya favorecido esto a la reducción de los precios de los combustibles, que los Estados Unidos está aumentando su producción de petróleo sintético, esto combinado ha hecho que nosotros los consumidores nos estemos beneficiando y eso va a permitir entonces que la economía dominicana también tenga un mayor ritmo de crecimiento por el hecho de que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se va a reducir. Se tiene estimado que puede disminuir ese déficit fácilmente en 600 millones de dólares. 600 millones de dólares para el año que viene o en un término de un año, si se mantiene el precio de los combustibles, y eso va a favorecer a que la economía dominicana tenga un choque positivo o un efecto riqueza positivo que va a traducirse en un aumento de la actividad económica porque aumentará el nivel de ingreso disponible de la población. De forma que vamos a darle seguimiento a esto de la OPEP, vamos a darle seguimiento porque definitivamente que lo que está sucediendo a nivel internacional con la reducción de los precios de los combustibles es un efecto riqueza positivo para el país. El único elemento negativo que hay, es la situación de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Venezuela nos financia alrededor de 600 millones de dólares. ¿Y qué sucede? Que Venezuela, con esta reducción de los precios de los combustibles, el monto que nos va a financiar a través de Petrocaribe también va a disminuir. Entonces, República Dominicana tendrá que buscar esos otros recursos para financiar el déficit del sector público, que aun cuando también hay que tener en cuenta, como ya señalé, que una parte de ese déficit se va a reducir por la disminución del déficit del sector eléctrico. Vamos a la pausa y retornamos con Tecnopol.